Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios derramó su amor
Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que estamos disfrutando de la herencia. ¿Usted está disfrutando de la herencia? Así es. Sí, eso fue dado. Había una promesa, y ese era el evangelio de la promesa, de la esperanza, de la fe. Pero eso terminó para dar paso a la herencia. Ahora no estamos en la promesa, sino ha sido dada esa promesa que era la herencia. Y eso es lo que disfrutamos en este día. Un saludo a la preciosa amada también que nos ve en las naciones. Declaramos ahí que están en la misma posición que nosotros, ¿verdad? Porque la posición fue dada, la posición no cambia, pero la condición es la que cambia. A medida que usted escucha, su condición comienza a ser transformada, porque de su mente sale la transformación de su cuerpo. Así que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia, disfrutando todas las cosas. Qué rico es tener paz, ¿sí o no? Es delicioso tener paz. Hoy solo comienzan los temblores, comienzan los huracanes y comienzan otra vez los religiosos, que ya viene el fin del mundo, que ya viene... dice que la tierra está firme, no le va a pasar nada, pasarán cosas, pero esto está firme, y mientras estemos nosotros aquí hay gloria en eso, ¿verdad? Pero sí es importante que lo que está pasando nos lleva a entender lo que Dios nos está dando hoy, el por qué el mundo sigue su curso,
La carne sigue su curso, pero nosotros los espirituales estamos en otra gloria, disfrutando todas las cosas maravillosas para nosotros y viviendo una vida especial. Yo no sé usted, pero yo estoy viviendo una vida especial. Hay todo, como decía Jesucristo, hombre, se recuerdan, no me huelen ni las azucenas, ¿verdad? Es lo que quería decir, es los problemas vienen del norte, ¿verdad? Y así estamos, así debemos de vivir nosotros, vivir en una paz, en una tranquilidad, que no es que usted la invente, sino es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es el Dios de paz, que es el que está con nosotros y es el que nos lleva. Muy bien, hoy hay un tema precioso, usted va a entender hoy vamos a entender bien esto, ¿por qué tenemos que dejar la semilla? ¿Verdad? La semilla tiene que morir para dar fruto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy que Dios nos quiere sobreedificar en este aspecto precioso. Pero vamos antes a oír el clip y vamos a comentar el clip porque también es bien interesante. Pero el tema de hoy es dos vientres, hablando, ¿verdad?, de los que sirven a sus propios vientres. Pero les voy a pedir que vayamos al Salmo 58, verso 3 al 5. Se apartaron los impíos desde la matriz. Usted sabe que desde el vientre, desde la matriz, es que Dios nos escogió, dice Isaías 46. Y creo que por causa de los que no están, vamos a ver los dos versos para que usted vea. Pero trate de, yo recibo buena memoria para ustedes, de que se van a acordar de la comparación, ¿sí? Mira, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan por más hábil que el encantador sea. O sea, hay tipos de serpientes sordas que no se pueden encantar porque no oyen. Y entonces estas personas son los que tú le hablas de la palabra y a veces son y que cristianos. Y uno le dice, pero mira, y tú le muestras y dices, pero es que está escrito, aunque sea compara este verso. Cuando nosotros le decimos a alguien que no hay pecado, eso suena insultante porque dice, ¿cómo no hay pecado? Yo conozco un montón de pecadores, incluyéndome a mí. Lo que ellos no entienden es que delante de Dios, Dios borró el pecado. Sí, para ti hay pecado y para el otro y para todo el mundo hay pecado, lo que la ley llamaba pecado. Al quitar la ley, pues no se puede enseñorear de nadie, aún del mismo pecador impío. La ley no se puede enseñorear porque el fin de la ley es Cristo. Cristo le puso fin a eso. Entonces, en cuanto a Dios se refiere, ese departamento que estaba en los cielos, que registraba pecado, ese departamento lo destruyeron. O sea, si usted envía una carta, mira, fulano yo lo había haciendo pecado, le debían la carta de nuevo, se la devuelve y dicen, no, esa oficina ya no existe. Entonces, el que piense que hay pecadores hoy, está equivocado. Por eso estos predicadores que dicen, si Cristo viene y te halla en pecado, ¿cómo te va a hallar en algo que Él mismo quitó del medio? Entonces, esta gente no tiene oído desde la matriz y ahí la madre no puede hacer nada. Y eso es doloroso, que una madre tenga un hijo y que le salga sordo. Y no sordo, sino sordo a la palabra. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sordo a qué? A la palabra. Entonces, fíjese, se apartaron desde ¿dónde? Desde el vientre, hablando de las dos simientes, ¿verdad? Una que no iba a creer y otra que iba a creer. ¿Y qué pasó con la que sí creyó, pero que no está aquí? Usted tiene que ponerse a pensar.
Porque si creyeron, los iba a llamar Dios para creer la primera parte y la segunda no. ¿Qué pasa ahí? Es que no quieren oír. O sea, por eso es que nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice, no a lo que nosotros pensamos. En este mismo tema dice Jesucristo: hombre, ¿quién eres tú para pensar? Nosotros estamos ¿para qué? Para creer. Y entonces, eso es lo que le pasa a todos. Cierran su oído. ¿Por qué? Porque no entienden, pero no entienden porque no quieren entender, porque son llamados. Por eso dice, muchos son los llamados. ¿Y cuántos los escogidos? ¿Pero por qué no son escogidos? Porque no quieren oír. Hay personas que se les mete en la mente que uno está equivocado, ¿verdad? Y entonces, por eso decía José Luis, ¿se recuerdan? Dice, y qué buena es esta equivocación, qué buena sería esta mentira, si fuera mentira, qué buena es. Entonces, lo importante aquí es tener el oído, oír. ¿Cuál es el miedo de las personas a oír? Si usted está en un IQ superior, por eso dice el espiritual, ¿qué hace? Lo juzga todo. ¿Y él qué? No es juzgado de nadie. ¿Qué temor puede tener el espiritual? Ninguno. Pruébenlo todo y quédense con ¿qué? Con lo bueno. El espiritual inmediatamente sabe poner las cosas en orden. Y dice, esto es carne. Lo pone en el departamento de carne porque ese ya no es de nosotros. Entonces, importante esto, bien importante. Son como las serpientes que no oyen y no se dejan encantar. Porque no oyen, porque es por el oído. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al Evangelio hoy. El Evangelio lleva por título hoy los frutos de la semilla. Diga, los frutos de la semilla. Y vamos a comenzar con las palabras de Jesús que dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces es bien importante eso. Y en la parábola del sembrador también es claro cuando dice que la semilla, diga, la semilla es la palabra. El sembrador salió a sembrar, pero cuando comienza a dar la explicación de la parábola del sembrador dice, y la semilla era la palabra. Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra. Muy bien. Entonces, y esa palabra da una actitud y una forma de vida. O sea, en usted han cambiado muchas cosas, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra ha cambiado. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, pero sí cambiará. No dice que no va a cambiar. O sea, no pasará. O sea, que siempre va a haber palabra, pero cambiará. Entonces, eso quiere decir una forma de vida, pero el fruto, ¿cuándo se da el fruto? De acuerdo a lo que leímos, al morir. Quiere decir que si la semilla no muere, ¿qué pasa? No da fruto. O sea que la semilla tiene que morir. Usted relacionó, la semilla es la palabra. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues se tiene que terminar la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra. Entonces, esa palabra, por eso es que es diferente en cada dispensación, porque esa va a dar un fruto cuando muere. ¿Sí? ¿Está clarito eso? Bueno, entonces, eso quiere decir que muere la palabra en cada dispensación para que aparezca una mejor con fruto para Dios. Quiere decir que si la semilla no muere,
usted ya no da fruto para Dios. Pero entremos al tema de una vez. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 35 al 56. Vamos a ir suavecito y vaya poniéndole atención. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Muy bien. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Fíjese, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de una persona que sale a sembrar, ¿sí o no? Mire, cuando usted siembra aguacates para que salga un árbol, ¿qué siembra? ¿Pero qué siembra? ¿Qué siembra del aguacate? La pepita. Pero ya cuando sale, no sale la pepita. ¿Sale qué? El aguacate, o sea, con un cuerpo. Quiere decir que esa semilla, Dios le puso un cuerpo, y ese es el cuerpo del aguacate. Pero lo que siembra, ¿qué es? La semilla. Muy bien, ahí vamos a ir, sigamos leyendo y vamos a ir entendiendo esto. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Pero fíjese usted, ¿y cómo es, digamos ahí, hablando de eso, cómo es el cuerpo de los celestiales? Dígame usted, ¿cómo es el cuerpo de los celestiales? Eso quiere decir que está hablando de una doctrina. Hay el cuerpo celestial es el que tiene espíritu y manifiesta en el cuerpo la doctrina celestial. Y el carnal, ¿cómo lo manifiesta? Pues en el cuerpo manifiesta la carne. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Fíjese, esto lo escribe Dios, o el que lo escribió, pero Dios lo puso para confundir, para que no entendieran en aquel tiempo de qué está hablando, porque eso no tiene relación con lo que estamos hablando. Entonces, pero lo puso ahí para que se desvíen. Ahora, verso 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda
la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Bueno, entonces fíjese, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de resurrección, está hablando de una doctrina que iba a resucitar a los muertos, ¿ya? Esto es bien importante, era una doctrina. El que resucitó fue Jesús de Nazaret. La iglesia no resucitó en ese tiempo. ¿Quién fue el que resucitó? Jesús de Nazaret. Ahora, tenía que venir una doctrina para entender esa resurrección y cuándo iba a ocurrir. Entonces eso es bien importante. Ahora, en los versos que siguen, en los siguientes versos, Pablo hace una comparación de la siembra de una semilla. Pero nosotros entendemos que a nivel de nuestra vida, la semilla es, la semilla es la palabra. Eso está bien clarito. La semilla es la palabra. Si el grano de trigo, la semilla, no cae en tierra y muere, queda solo. Si muere, entonces ¿qué? Da fruto. Muy bien, tenga eso presente ahí. Entonces Pablo nos habla de dos Adanes, que son dos géneros. Uno, el género carne, y otro, el género espíritu. Los dos Adanes. ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, dice, el primero es alma ¿qué? Viviente. ¿Y eso qué quiere decir en términos sencillos? Carne. Alma, el alma que era la mente carnal, la carne. ¿Sí? Ahora, ¿hasta cuándo duró esa alma viviente? ¿Hasta cuándo? Porque aquí está el conflicto. Al no entender esto, nosotros pensábamos que eso había cambiado con la venida de Jesús de Nazaret, y no. Esto es hasta que muere el segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesucristo hombre. José Luis de Jesús. Al morir él se convierte en ¿qué? En espíritu vivificante. Porque la carne, ¿para cuánto aprovecha? Entonces no podía dar vida. ¿Cuándo fue que dio vida el segundo Adán? Cuando murió. Al morir, entonces da vida. ¿Por qué? Porque se termina la carne y queda el espíritu. Entonces da vida. Muy bien. Entonces, ahí es donde se convierte en espíritu vivificante. Nosotros somos de ese género ahora. Pero lo importante es cómo se llegó hasta ahí. Se llegó a través de la muerte de una semilla. ¿Sí? Para que diera fruto tenía que morir la semilla. Entonces, fíjese, hubo dos tipos de semilla. La semilla de la ley, porque no estamos hablando aquí, ya quitemos lo de la agricultura y no estamos hablando de trigo, estamos hablando de palabra. ¿Quién dio la ley? Pues Dios. Y se la dio a Moisés. ¿Sí? Y Moisés la escribe en tablas de piedra, y entonces era la ley ¿para quiénes? Para los judíos. Esa era la ley para los judíos. Entonces quiere decir que era la semilla que Dios dio para que los judíos vivieran. Que los mató, esos otros 20 pesos, pero esa fue la semilla para ellos. ¿Verdad? Bueno, ¿qué cuerpo tomó esa semilla de la ley? ¿Cuál fue el cuerpo que tomó la semilla de la ley? Fíjese, la mala conciencia,
el temor, la condenación, la culpa y la muerte. O sea que ese cuerpo que dio la semilla, porque la semilla murió, pero dio un cuerpo, y ese cuerpo era condenación, mala conciencia, temor, culpa y muerte, miedo también, ¿verdad? Entonces, cuando muere Moisés, muere también la semilla de Moisés, que era la palabra de la ley, ¿sí? Pero como el fruto se da cuando muere la semilla, entonces muere la ley y entonces queda fruto y entonces comienza ¿qué? La gracia. ¿Está aquí conmigo? Comienza la gracia. Entonces entramos a una nueva posición, cambia la posición. El fruto de la gracia, una nueva semilla que generó otro cuerpo. Generó otro cuerpo. ¿Cuál era ese cuerpo? Bueno, el cuerpo de pecado, porque Dios condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. Entonces, como venía un conocimiento que traía lo espiritual, entonces en esa doctrina el fruto que dimos fue mejor. ¿Por qué? Porque ahora teníamos limpia conciencia. Fuimos reconciliados con Dios, libres del pecado en cuanto a Dios se refiere. No el cuerpo, sino en cuanto a Dios, ya no nos miró con pecado. Libres del diablo como espíritu y con una promesa de un día recibir una herencia. Esa era la gracia, ¿sí? Esa era la gracia. Sin embargo, el cuerpo que se le puso a esa semilla era un cuerpo de pecado. Y aquí estaba, o sea que seguía siendo carne. Entonces, Dios condenó al pecado en la carne. Por lo tanto, en este cuerpo, o sea, mírese en la gracia, porque es lo que leímos. Cuando usted estaba en la gracia, usted tenía corrupción, ¿sí? Porque la incorrupción no había llegado, tenía corrupción. Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. La sacó a luz, pero el cuerpo seguía corrupto. Entonces tenía corrupción, tenía muerte. Esto lo leímos aquí. Si quieres se lo vuelvo a repetir rapidito en el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Perdón, verso 42, si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, dice, en ese cuerpo había corrupción, había muerte, había deshonra y había debilidad. Por eso es que se recuerda cuando Jesucristo hombre decía, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué está diciendo? ¿Qué era lo que había ahí? Había un débil. Pero ¿cómo tenía que decir el débil? Fuerte soy. Iba a ser fuerte. Estaba llamando las cosas que no son como si fueran. Pero ese fuerte somos ahora. Ahora usted no puede decir, diga el débil, fuerte soy. No, usted es fuerte. Porque este es un espíritu. Entonces, ¿se da cuenta ahí? ¿Y había corrupción o no había corrupción? En la gracia. Sí, ahí dice. Había deshonra, había muerte, había corrupción. Entonces, había venido un conocimiento que lo hizo libre en la mente, pero a la vez tenía corrupción, tenía muerte, tenía deshonra, tenía debilidad. Entonces ahí no podía terminar la cosa. Muy bien. Entonces, fíjese, ¿cómo se terminó la ley? Murió Moisés, ¿sí o no? Y con él murió la semilla. Entonces, ¿ahora qué iba a pasar? Pues iba a morir José Luis, que era el de la gracia. Y junto con él iba a morir ¿qué? La semilla de la gracia. Por eso es que nosotros no podemos continuar con esa semilla. Ahora, eso no lo sabíamos al principio, cuando José Luis murió. ¿Qué íbamos a entender nosotros esto? No sabíamos eso. Pero ahora es que lo sabe usted. Usted tiene que dejar eso, porque esa semilla va a dar fruto, pero el fruto es porque murió la semilla. Si sigue con esa semilla, queda solo. Pero si muere, entonces usted da fruto. ¿Está clarito eso?
Entonces, ese fruto era en la transformación. Al morir José Luis, muere la semilla de la gracia y viene la transformación, donde muere la carne. Ahora sí, si murió la carne, entonces usted, ¿qué pasó con usted? Usted tenía corrupción, ahora es incorruptible. Usted tenía muerte, ahora es inmortal. Usted tenía deshonra, ahora tiene honra. Usted tenía debilidad, ahora tiene poder. Eso es lo que ocurrió en la transformación. Ahora solo aparece, ahora tiene otra semilla también, porque siempre hay semilla, siempre hay palabra, y esa es la palabra del Espíritu. La palabra permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre, pero cambia. O dígame usted, la palabra de la ley era igual que la palabra de gracia, ¿ah? Pero era la palabra de Dios. Entonces, pero cambió. Y eso es lo que pasa hoy. La gente quiere seguir con lo mismo, pero si está dándonos el ejemplo desde la ley, la semilla tiene que morir. ¿Por qué? Porque si no, no va a dar fruto, el fruto que tiene que dar. Entonces, ahora nosotros somos espíritus de los justos hechos perfectos, incorruptibles, inmortales, perfectos, santos. Y manifiesta una herencia para gobernar la tierra. Eso es todo lo que está diciendo aquí. La transformación es eso. Es dejar que muera la palabra que se había dado para que venga una nueva semilla, una nueva palabra. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que siempre que muere una semilla, muere también el que la sembró. Murió Moisés y murió José Luis. Perfecto. Vamos entonces ahora a Colosenses capítulo 3. ¿Está bueno esto? Se asusta. No, esto está brutal, hombre. Esto está Colosenses 3, versos 5 y 6. Esto está brutal. Fíjese, dice, ahí estamos, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios vienen sobre los hijos de desobediencia. Y aquí comienza el primer factorcito. Aquí dice, haced morir. Pero fíjese, ¿por qué tiene que hacer morir usted eso? Porque ya no tiene eso. Si lo que le daba vida a eso y por cual la ira de Dios venía sobre los hijos de desobediencia era por la ley. O sea que la ley decía que todo eso estaba bajo condenación. Entonces dice, hagan morir. ¿Y qué es hacer morir? Porque usted no puede dejar de hacer eso. Ni le toca a usted tratar de dejar de hacer eso. Hacer morir es, si yo no tengo eso. Eso es nada más. Sencillamente es creer que usted fue libre de eso. Si no tengo carne, ¿cómo va a tener eso? No, pero a vos te vieron. Olvídese de eso. Yo no tengo nada de eso. Mi carne murió cuando murió José Luis, Jesucristo hombre. ¿Estamos ahí entonces? Ahí murió lo terrenal para dar paso a lo espiritual únicamente. Veamos lo mejor en Romanos capítulo 7 y verso 4. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjese, entonces, lo que pasa es que aquí todavía no se conocía la segunda manifestación de Jesucristo. Entonces está hablando solo de la manifestación de Jesús de Nazaret. Entonces, pero ahora entendemos que son las dos manifestaciones.
Muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Muertos a la gracia para que seáis de qué? De otro. Solo que de Cristo ya no, porque terminaron los velos. Entonces, ¿de quién? Del Dios vivo. Muy bien. Entonces, fíjese, aquí se terminó la semilla de los judíos. ¿Cuál era la semilla de los judíos? La ley. ¿Y cuál era la semilla de los gentiles? La gracia. La semilla de los judíos, la ley. ¿Sí? La semilla de los gentiles, ¿qué era? La gracia. Note bien esto porque esto es sumamente importante. Vamos a avanzar un poquito, pero recuérdese de esto. La semilla de los judíos es la ley. La semilla de los gentiles es la gracia. Entonces, para los que se quedaron en la gracia, la semilla que sigue permeando es la de los gentiles. ¿Sí? Y terminó la de los judíos. Y para los que estamos en la transformación, las dos terminaron. Veámoslo si es cierto, porque eso tiene que estar escrito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso del 1 al 3. Segunda a los Corintios. Capítulo 7, verso del 1 al 3 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Dónde habían promesas? ¿Ah? Mire, cuando usted se enamoró de su esposa, le hizo un montón de promesas. ¿Ah? Que se las haya dado. Entonces, mientras se quede en promesa, no ha llegado. Entonces dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la gracia era la que daba promesas. Solo Dios puede limpiar al hombre. Solo Dios. ¿Cómo? Haciéndolo entender. Haciéndolo entender el evangelio. Entonces, hay que morir para vivir. O sea, se va sembrando una palabra para que venga otra. Si morimos con Él, viviremos con Él. La palabra nunca pasa, pero sí cambia. Dijimos que la ley era la semilla, la palabra, ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Y la gracia para quiénes eran? ¿Sí? Ahora dice: ni la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La ley para los judíos. Ni la incircuncisión, la gracia, valen algo, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Que eso termina, porque eso era para la carne. Circuncisión e incircuncisión era la carne. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino una nueva creación, una nueva creación. Entonces, esa es la explicación por qué tenemos que dejar, porque nosotros ya no somos ni judíos ni gentiles. Si usted sigue siendo gentil, y me disculpan los dioses que están en las naciones, que siguen viéndose gentiles, están en la gracia todavía, creyendo que es un evangelio eterno para ellos. No, el evangelio eterno es el que es para la nueva creación. Dice, verso 2, si lo tenemos, ahí está: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Muy bien, ahora sí, vamos a ir a Colosenses 3, verso 10 al 12. Vamos a ver, pues aquí estamos, y aquí lo va a entender clarito. Revestidos y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Oiga, y revestido del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, diga, donde no hay gentil, por griegos o gentiles, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Quiere decir que el que está en el consejo de la gracia es un gentil, ¿de acuerdo? Y entonces sigue adorando a quién, o alabando al deseado de las naciones. ¿Sí? Viendo a Dios caminando en un cuerpo todavía en medio de nosotros, ¿sí o no? Pero eso terminó. Ya no hay ni judío ni griego, o sea, no hay judío ni gentil, sino una nueva creación. Diga, una nueva creación. Eso es lo que hay. Entonces, esta es la nueva creación, la que leímos, nos falta el verso 11 y 12. Dice, verso 12, perdón, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjese, quiere decir que ya no hay judío ni griego, pero hay que vestirse. ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? O sea, la semilla se siembra, hay una semilla, pero le sale un cuerpo. Quiere decir entonces que si ya no hay judío ni griego, pero hay que vestirse, ¿con qué se va a vestir? No es la ley porque ya no hay judío. No es la gracia porque ya no hay gentil. Entonces, ¿con qué se va a vestir? Bueno, con una doctrina para la nueva creación, que es la misma palabra, pero cambia. O sea, que la palabra permanece porque es de Dios, pero cambia para la vida de hoy. Entonces, a eso se le llama la doctrina del Espíritu, que nos reviste día a día. Hay una alabanza que hicimos así, ¿verdad? Que nos reviste día a día. Pero primero hay que dejar la doctrina de la gracia para estar en la doctrina de la transformación. Hoy está lindo esto, ¿no? ¿Está firme usted? Porque ya se explicó. Si usted se queda en la doctrina de la gracia, usted no tiene el vestido correcto. Imagínese, se va a casar una mujer con su esposo y tiene las personas que van ahí como las madrinas, ¿verdad? Y todas tienen un vestido y llega una con un vestido diferente. Se mira bien, sé saber en dónde andaba. Es lo mismo que aquella parábola de la fiesta de bodas. ¿Sí? ¿Se acuerda de la fiesta de bodas? Dice que, le digo, ¿y a vos quién te invitó? Le dijeron a uno. ¿Por qué? Porque andaba diferente de todos. No era porque no llevara vestido, pero el vestido no era el correcto. ¿Y a vos quién te invitó? Fuera. Fuera. Entonces, usted tiene que llevar el vestido correcto, en el tiempo correcto. Tiene que dar el fruto correcto, en el tiempo correcto. Porque si no, va a dar el fruto, sí va a dar fruto, pero el fruto incorrecto para el tiempo. Eso es todo, si no es gran cosa. ¿Están dando frutos los de la gracia? Sí, están dando fruto. Están dando fruto, claro que están dando fruto. ¿Para quién? Porque aquí dice que el fruto es
hay que dejar, la ley decía ya en 7:4, Romanos 7:4, hay que dejar la ley para dar fruto, ¿para quién? Ahora deja usted la gracia para dar fruto, ¿para quién? Para Dios. Y entonces ellos los que están en la ley, que son los religiosos, ¿para quién están dando fruto? Saber, para su carne. Y los de la gracia, igual. ¿Se da cuenta? O sea, mire, dioses, y pido el limpio entendimiento de los que nos están escuchando. Esto no es antojadizo. No, ya vieron que ya dejaron la gracia, ya se desviaron del camino. Al contrario, ustedes son los que están desviados y están desviando a mucha gente porque no entendieron el sacrificio de Jesucristo hombre para entrarnos a la transformación. O sea, él, si estuviera enojado con los que estuvieron con él. ¿Por qué? Porque no entendieron. Por eso él dijo, si no somos transformados, ¿para qué? Se van a burlar de nosotros, eso no sirve. En la transformación, decía él, ¿qué era lo que él anhelaba? La transformación. Y llegó la transformación, para él sí llegó. Y para todos los que lo seguían, no llegó. ¿Por qué? Porque no entendieron. No pusieron su oído, porque tampoco nosotros entendimos. Pero como pusimos el oído, hoy estamos aquí donde estamos parados. Así es, Dios es precioso, preciosa amada. Yo declaro que usted es firme en lo que está oyendo y que tiene un oído limpio para escuchar el evangelio para este tiempo. Bueno, vamos a la siembra entonces y ya. Ya con esto me despido, diría. Sí, ya con esta me despido. Entonces, la siembra, Colosenses en el capítulo 3, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Diga conmigo, ya Dios mató todo eso en mi vida. Eso ya está muerto. Entonces, si usted es espiritual, diga, yo soy espiritual. Si usted es espiritual, entonces todo eso que dice aquí ya no está en usted. ¿Sí? Va. Entonces, pero si usted le mete un poquito de carne, ¿se recuerda? Un poco de levadura fermenta ¿qué? La masa. Entonces, si usted le mete un poquito de carne, y dice, no, si ya no hay que dar, hombre, si ya no hay que eso era codicia y avaricia, que usted ya no lo tiene. ¿Sí? Pero si usted le da vida a eso, entonces va a justificar no sembrar. Y entonces al no sembrar, ¿qué va a pasar? No va a prosperar. Entonces, esas cosas de carne sirven de estorbo. 1, para su siembra, y 2, para su cosecha, para su prosperidad. Entonces, fíjese, mi consejo es, y lo digo aquí clarito, delante de las cámaras para el mundo, mi consejo es, si usted quiere prosperidad, no hay otra. La Biblia no registra otra forma más que sembrar. Si usted quiere ser próspero, ahora Dios ya es, heredero ya es, ¿sí? Limpia conciencia ya tiene, su mente es poderosísima, tiene un conocimiento glorioso, pero aquí no estamos hablando de eso, sino si usted quiere prosperar, siempre, y si no, no se queje. Dioses.
es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad.